Pero voy a empezar mi presentación de la problematización del poder en Michel Foucault. Después de que yo haga esta presentación, entonces haremos cada uno de ustedes, o con cada uno de ustedes haremos la presentación de las conferencias de la verdad y las formas jurídicas. La problematización del poder en Michel Foucault de José Wilson Márquez Estrada la pueden consultar y bajar de la página academia.edu. Ahí está publicado. Este texto entonces está dividido tiene una introducción y tiene 3 capítulos. Tiene el capítulo 1, la pregunta por el poder. Tiene el capítulo número 2, la sociedad policial, y el capítulo número 3, la micropolítica. Empecemos con la introducción. Michel Foucault realiza una crítica del trabajo del historiador y del trabajo del filósofo, en el sentido de que Foucault critica al historiador que reconstruye la realidad objetiva, entre comillas, del pasado, y critica al filósofo que construye, entre comillas, las hermosas ficciones. El trabajo para Foucault en estas 2 disciplinas debe estar orientado hacia otro lugar. Es a partir de Nietzsche entonces que Michel Foucault plantea una nueva forma de hacer la historia, una nueva forma de interpretar los acontecimientos en la historia. Con Nietzsche, Foucault empieza a realizar el trabajo histórico con base en las rupturas de evidencias por medio de un concepto que se llama singularidad, que es el eje de la función teórica, sobre todo política, que debe tener todo historiador. En su trabajo sobre las prisiones, el trabajo Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión, Foucault estudia las técnicas morales, intentando entender lo que se castiga, por qué se castiga y cómo se castiga. Y plantea Foucault que el tema de la prisión no había sido lo suficientemente estudiado y se había orientado la investigación en ese sentido hacia el problema sociológico de la delincuencia o hacia la problemática jurídica del sistema penal, exceptuando algunos trabajos de la Escuela de Frankfurt sobre el castigo penal. Prácticamente Foucault dice que sobre la prisión no se había hecho nada realmente significativo. En el año 1975, entonces, hay una problemática de las cárceles a nivel de Occidente. Hay problemáticas de las cárceles en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra y en Italia especialmente. Y esto llamó poderosamente la atención a Foucault. Foucault entonces nunca esquivó su relación con la política, eso hay que tenerlo claro, y nunca piensa la objetividad como neutralidad, porque para él la neutralidad en ciencias sociales es una trampa ideológica. Foucault definitivamente dice que toda actividad intelectual es una actividad política, por muy neutral que se autodenomine el autor. En Vigilar y castigar ha sido señalado ese texto en una crítica sobre él como un texto anarquista, pero Foucault dice que no. Algo de político y de conjunto está en juego en la prisión. Con relación a la prisión hay un juego y una relación de fuerzas entre lo que es lo político y el derecho. Y no es pues saber si será correctora o no la prisión, si los jueces, los psiquiatras y los sociólogos hacen su papel de ejercer en ellas dicho poder para enderezar las conductas de los criminales, o que están, diríamos, minimizados por los administradores, los vigilantes. De eso no se trata, dice Foucault, su trabajo. No existe entonces la alternativa prisión u otra cosa que la misma prisión. Él insiste que los castigos llegaron hasta el siglo XIX al modelo de la prisión, los castigos penales, y que de ahí para allá no se ha construido otro modelo. Finalmente, diríamos, la sociedad moderna se instaló en el castigo de la prisión, porque ya los otros habían sido de alguna manera saturados, como la pena de muerte, las torturas, etc.
Entonces, al no existir otra alternativa a la prisión, el tema es el gran aumento de la importancia de estos dispositivos de normalización y de toda la extensión de los efectos del poder. La pregunta para Foucault es ¿cómo nace la prisión? ¿Por qué nace la prisión como, diríamos, la única alternativa donde la modernidad, con su poder punitivo, se instala para enderezar, controlar y manipular de alguna manera el castigo sobre los criminales? Lo que hace Foucault en Vigilar y Castigar es mostrar cómo desde los siglos XVII y XVIII se produjo un desbloqueo tecnológico de la productividad del poder, reflejado en los aparatos del Estado, en instituciones como el ejército, la policía, la administración de justicia. En las monarquías absolutistas hasta la época revolucionaria y posrevolucionaria de 1840, lo que hay es un desbloqueo prácticamente de esas tecnologías de productividad del poder y aparecen unas nuevas expresiones de alguna manera que van a construir un modelo similar de disciplinamiento con relación a los sujetos. El libro no habla únicamente de cárceles, sino que también trabaja el tema del hospital, la escuela, el orfelinato, la fábrica, etcétera. Finalmente, las críticas que vinieron sobre este libro de Foucault afirmaban que se trataba de parecidos exteriores y no semejanzas de naturaleza. Y a eso responde Foucault que la estructura del poder propio de las instituciones es exactamente la misma. No hay analogías, no hay identidad. Lo que hay es un tipo de poder que se instala de una manera similar en estas instituciones. Se ejerce el mismo poder que obedece a la misma estrategia. Igualmente, no persigue el mismo objetivo. Muy diferente la fábrica o fabricar escolares que hacer un delincuente. La identidad, entonces, es la morfología del sistema del poder. Identidades morfológicas e instituciones aparentemente sin ninguna relación. Se hace con una rigurosa documentación este tipo de trabajo. Mientras preparaba el libro Vigilar y Castigar, Foucault hacía una investigación con relación a un caso criminal ocurrido en Francia en 1835. Se encontró un archivo penal y observé un cambio de actitud con relación al delincuente y a la delincuencia en ese caso. En el siglo XVIII entonces se trata de establecer la responsabilidad penal objetiva que había cometido el hecho punible o no el delincuente. Ya para el siglo XIX ya la pregunta no es por eso, sino que se empieza a hacer una pregunta por el individuo autor del crimen. Entonces hay un traslado de la mirada, ya no es sobre el hecho punible, sobre si sí o no se cometió el delito, sino sobre el sujeto que lo comete. Eso es una ruptura epistemológica, dice Foucault, que da nacimiento luego a lo que es la ciencia del delito, que es la criminología. Foucault señala que no se trataba de un libro sobre el análisis psicológico o psicoanalítico lingüístico del caso, sino acerca de la intervención de la medicina del derecho en este parricidio, que tiene de interés el hecho de que el homicida, un campesino poco instruido, hubiera escrito un texto de 40 páginas para relatar y explicar su crimen. Ese texto fue publicado por Foucault tal como aparece en el archivo judicial, como yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. Un caso de un parricidio del siglo XIX, presentado por Michel Foucault en ese libro. En ese mismo año, en el año 73, presenta Foucault un ciclo de conferencias en la Universidad Católica de Río de Janeiro, que fue titulada después La verdad y las formas jurídicas, donde él va a empezar a trabajar este tema, el tema de la prisión, el tema de la sociedad disciplinaria y el tema de las formas de castigo. Cómo se van transformando esas formas de castigo de finales del siglo XVIII a aparecer ya en el siglo XIX toda una estructura de castigo y unas formas de castigo totalmente diferentes que van a ser adheridas a los conceptos de poder y a los conceptos de disciplina. Entonces, el poder para Foucault no es el simple reflejo del poder estatal y no es reductible a la función prohibitiva. Las relaciones del poder están ocultas por todo el cuerpo social, dice Foucault, y se trata entonces en estos trabajos, digamos, de alguna forma una bisagra que se abre entre lo que él venía haciendo y lo que ahora le propone después de mayo del 68, que es el análisis del poder.
4 objetivos que propuso alcanzar en estas investigaciones. Primero, buscar lo más oculto en las relaciones de poder. Segundo, seguirlas en la esfera estatal. Luego, penetrar en las infraestructuras económicas y luego penetrar en la esfera infraestatal. Entonces, se trata de alguna manera de relacionar, diríamos, el poder en las diferentes esferas, tanto del Estado como por debajo del Estado. Y eso también lo va a hacer él en la primer tomo de la historia de la sexualidad, que se llama La voluntad de saber. El análisis histórico permite demostrar, según Foucault, la existencia de una verdadera tecnología del sexo, para el caso de la historia de la sexualidad más compleja de la mera prohibición. El poder entonces se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias. Las relaciones de poder entonces son inmanentes a las relaciones de conocimiento sexuales y económicas. Simultáneamente, Foucault plantea una teoría de la resistencia al poder que no es exterior al mismo poder. Hasta ahí la introducción del texto. Ahí viene la primera parte, la pregunta por el poder. Foucault entonces se propone diagnosticar el presente para pensar la actualidad por medio de la historia, problematizando el pasado y problematizando el presente en ese sentido, preguntando qué somos, cómo escapar a eso que somos y cómo trazar una línea de fuga que nos permita escapar a los mecanismos de saber y de poder. El objetivo entonces no es únicamente descubrir qué somos, sino rechazar lo que somos, imaginar y crear lo que podríamos llegar a ser para librarnos de esa doble atadura política que individualiza y totaliza, que son las estructuras modernas del saber y poder. Entonces, la idea en ese diagnóstico del presente es que Foucault pretende de alguna manera entender qué somos, entender por qué somos así, de dónde venimos, y intentar construir una posibilidad de transformación para que nos saque de esa situación de la que venimos y en la que estamos, como sujetos. O sea, la propuesta de todas maneras está instalada en la política, porque se trata de escapar de las relaciones de poder, de saber poder que tienen al sujeto de alguna manera encasillado en una imagen de sujeto propia del poder mismo que lo genera. El trabajo de Foucault se inicia en el estudio de la locura, del humanismo y las prisiones, planteado por medio del método genealógico que viene de Nietzsche, que da cuenta de su emergencia más que de su historia. Entonces, la idea no es hacer una historia de la locura, ni una historia del humanismo, ni una historia de las prisiones, sino hacer una genealogía de la locura, una genealogía del humanismo y una genealogía de la prisión. Crear entonces una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos se convierten en sujetos. Entonces, el trabajo de Foucault se divide en 3 grandes esferas. Primero, la objetivación del sujeto. Por medio de las prácticas de decisión, el sujeto es individuo, es separado de los otros, el loco es separado del cuerdo, el enfermo del sano, el delincuente de los chicos buenos. Segundo, cómo los hombres han aprendido a reconocerse a sí mismos como sujetos de sexualidad. Y tercero, los modos de inquirir que tratan de darse el estatus de ciencia. Esas 3 grandes esferas epistemológicas y problematizaciones también de conocimiento se van a dividir en 3 líneas de pensamiento Foucaultianas. La primera es el problema por el saber, la segunda es el problema del poder y la tercera es el problema de los procesos de subjetivación. Entonces decimos que esos 3 gran momentos epistémicos Foucaultianos o epistemológicos Foucaultianos de conocimiento como tal son la pregunta por el saber, que se desarrolla más o menos hasta mayo del 68, donde aparece una serie de publicaciones. Después la pregunta por el poder y al final de su vida, ya en los años 80, ya los últimos años de su vida, Foucault se instala en la pregunta por los procesos de subjetivación. ¿Qué es subjetivación? La forma en que los procesos históricamente se han constituido a los seres humanos como sujetos. Problematizaciones plasmadas en 2 perspectivas de indagación. O sea, esas 3 problematizaciones tienen 2 vías de indagación: la arqueología del saber y la genealogía del poder. Esas son las 2 vías para llegarle a esos 3 grandes problemas. Foucault, con el concepto de genealogía, irrumpe en la problemática del poder. Pregunta el cómo el poder refleja la presencia entonces en su metodología de la filosofía nietzscheana.
Tres textos entonces recogen esta pregunta sobre el poder. El orden del discurso, la verdad y las formas jurídicas, y Nietzsche, la genealogía y la historia. Todo esto después de que él ha sido admitido en el Colegio de Francia como profesor titular. Mayo del 68 entonces es ese contexto donde se produce la primera ruptura epistémica de Foucault. En mayo del 68 entonces hay un desplazamiento de la problemática del saber hacia la problemática del poder. Y es mayo del 68 el contexto clave cuando las luchas devienen locales. Lo que se busca no es atacar el aparato del Estado, sino las instancias del poder más concreto. Mayo del 68 está en un contexto de luchas transversales que aparecen expresadas en diferentes experiencias políticas en los diferentes países bajo diferentes condiciones. Luchas contra las relaciones de poder inmediatas que reflejan emergencias en el surgimiento de una nueva subjetividad. En ese contexto de mayo del 68 aparece la autogestión yugoslava, la primavera checa, la guerra de Vietnam, la guerra de Argelia, el problema de las redes, los signos de la nueva clase obrera, el nuevo sindicalismo y los núcleos de la psiquiatría. Ese es el contexto problemático con relación al poder que aflora en mayo del 68 y que llama poderosamente la atención a Foucault. Otra experiencia importante para Foucault es su participación en el grupo de información sobre las prisiones. En Francia se crea un grupo de información sobre el tema de la prisión a partir de publicaciones de libros como este. Este libro que se publica en ese tiempo en París, de Henri Charrière, llamado Papillon, es una denuncia, esta novela es una denuncia del sistema penitenciario francés. Entonces, en ese sentido, hay una gran pregunta por parte del Estado y del gobierno francés sobre ese tema. Entonces, Foucault ingresa a ese grupo de información sobre las prisiones y de ahí viene la motivación de él hacer una genealogía de la prisión, una historia de la prisión en vigilar y castigar, acompañada en la lectura sistemática de Nietzsche. Entonces, en la medida en que se está dando esta circunstancia nueva en el pensamiento Foucaultiano, la va alimentando con una lectura que va del 64 al 68 de Nietzsche. Son 4 años Foucault sumergido en la obra nietzscheana. El uso genealógico le permite entonces construir por medio de él el reemplazo de viejos problemas y viejas preguntas nuevas que se interesan por la procedencia y por la emergencia. La emergencia, que es una palabra que él va a utilizar más que la historia, permite ubicar todas las marcas sutiles, singulares, individuales que agrietan los estratos, sacuden los sólidos bloques de la identidad, del origen y la tradición. Entonces, a él le interesa más utilizar el concepto emergencia que el concepto historia, porque es un concepto más propio en el lenguaje de lo que es la filosofía nietzscheana. El análisis entonces de la emergencia nos permite escapar de la pretensión de naturalizar los procesos socioculturales. Y la pregunta por la emergencia permite también apreciar de cerca el momento en el cual una nueva voluntad de poder se apodera de las cosas, las nombra, las interviene y le invierte los sentidos. Entonces, en definitiva, la emergencia es la entrada en escena de las diferentes fuerzas que afectan un todo. Entonces, ya vemos pues cómo Foucault se matricula o se casa, diríamos, directamente con ese concepto. Entonces, lo que permite ahí construir una propuesta muy particular de él, que es la historia genealógica. La historia genealógica en Foucault entonces permite ver la irrupción de los diferentes espacios en los cuales se llevaron a cabo diferentes contiendas que permitieron invertir los valores, las funciones, las reglas y los sentidos. Esta historia genealógica conmueve lo que se pensaba inmóvil. Esa irrupción de las fuerzas en la problemática del poder es lo que permite a Foucault explicar qué es el poder y cómo se ejerce el poder. Para Foucault, entonces, los sujetos son productos históricos. Eso es lo más importante. Productos de unas relaciones de saber y de poder específicos. Nosotros, los seres humanos, como sujetos construidos por unas relaciones de poder y de saber, construidos por unas fuerzas políticas, construidos de alguna manera por unas dinámicas culturales, terminamos siendo lo que somos. Y eso es lo que llama él subjetivación. Entonces Foucault describe la vieja idea, Foucault derrumba la vieja idea del poder. La vieja idea del poder como una expresión que se manifiesta de arriba hacia abajo y que se anuncia a través de la ley con el propósito de prohibir. Para Foucault entonces el poder es otra cosa.
El poder no es eso, pero al poder se le aplica un análisis genealógico y se entiende el poder que emerge con relación a las fuerzas y con relación a un juego de fuerzas y que es inmanente a todo el campo social. Entonces, para Foucault es claro que el poder es mucho más que eso. El poder es productivo, el poder crea lo real. Entonces, Foucault rompe con la teoría clásica del poder, la teoría jurídica del poder. El poder entendido como un derecho que se puede de alguna manera identificar o transferir o alienar o llevar o conducir o heredar por medio de un acto jurídico para poder constituir un poder político o una soberanía. Eso se queda corto para definir realmente qué es el poder según Foucault. Hay una visión de Foucault que va más allá de esa visión vieja del poder, de la visión, por ejemplo, marxista del poder, que es rechazada de plano por Foucault, que pensaba Marx o el marxismo que la funcionalidad económica del poder lo explicaba de por sí. El poder que tendría el rol que mantiene las relaciones de dominación y de producción de clase. El poder político entonces tiene de alguna manera una expresión en la economía. Foucault de plano rechaza este enfoque del poder. O sea, ese viejo concepto marxista de que el poder, por ejemplo, esa visión que tiene el marxismo de que el derecho no es más que una expresión de poder de las clases dominantes para subyugar y someter a las clases dominadas. Con relación a eso, Foucault entonces también se va a distanciar. Foucault entonces, de alguna manera, expresa una teoría totalmente diferente de esto. Y dice que ante todo el poder es una relación que se instala en todo el tejido social y que tiene su esencia precisamente en ese circuito de relaciones sociales. El problema del derecho, el problema de la violencia, el problema de la ley, de la legalidad, de la voluntad, de la libertad, que está relacionado con el estado de la soberanía, no interesa a Foucault. A Foucault el problema está o va más allá de eso para entender el tema del poder. El poder no necesariamente se explica desde la perspectiva de la soberanía, la política y el derecho. Las relaciones de poder para Foucault no dependen de un sujeto individual, no depende de quienes controlan el Estado, ni de los administradores de la sociedad. Para Foucault hay que entender que las relaciones se plantean a partir de las relaciones sociales. Foucault planteó entonces el modelo de la guerra y no el modelo del Estado para explicar el poder. Ese modelo de la guerra para explicar el poder viene de Nietzsche también. Foucault entonces encerró entre paréntesis la imagen del poder que tiene como función reprimir. Pues ella no explica y no deja ver claro lo pasivo y lo creativo del poder. Pues Foucault analiza los mecanismos de funcionamiento de las sociedades modernas en vigilar y castigar, entendiendo cómo de alguna manera los biopoderes irrumpen en la vida y en la historia. Ella viene a manejar el tema de la biopolítica, un concepto que no necesariamente viene de Foucault, ese concepto tiene otro origen, pero que lo va a utilizar bastante y que le va a dar una dimensión y lo va a ampliar y lo va a enriquecer diferente. Los privilegios característicos del poder soberano o el derecho a la vida de la vida sobre del poder sobre el soberano, del poder sobre la vida y sobre la muerte. Eso realmente no es lo que va a trasnochar a Foucault. A Foucault lo trasnocha es la pregunta por el poder como aquello que se despliega a través de los diferentes mecanismos en que se mueven los seres humanos, mecanismos donde hay unas relaciones de fuerza establecidas y donde esas relaciones de fuerza generan relaciones de alguna manera de dominación y de control del uno sobre el otro. Hoy el poder se ejerce entonces positivamente sobre la vida, administra la vida y regula la multiplicidad de la vida, dice Foucault, generando lo que él dice el biopoder. Entonces el poder sobre la vida es otra de las preguntas que van a llamar la atención a Foucault en todos estos años de los años 70, donde él trabaja estos temas en el Collège de Francia. El poder sobre la vida se desarrolló sobre el siglo XVIII de dos formas principales. Primero, bajo la idea del cuerpo como máquina, el objeto del poder característico de las disciplinas anatomopolíticas del cuerpo humano, dice él. Y segundo, la idea del cuerpo atravesado por los mecanismos de lo viviente que sirven de soporte a los procesos vivientes, que sirve de soporte a los procesos biológicos también. Y es el nacimiento. Entonces a Foucault le llama la atención también de qué manera el poder se instala sobre lo biológico, se instala sobre lo biológico y sobre la vida, no de manera
individual, sino también de manera social. La pregunta por el nacimiento, por la mortalidad, por la longevidad, todas estas preguntas que vienen prácticamente a surgir en el siglo XIX y a finales del siglo XVIII principalmente, van a originar un nuevo perfil del poder, que él va a llamar la biopolítica. La biopolítica surge precisamente porque hay un giro sobre del poder mismo históricamente constituido en una sociedad que ya no se va a instalar únicamente en el tema de la dominación, sino que se va a instalar sobre el tema del control poblacional e individual también sobre el tema de lo biológico. Entonces ahí viene el biopoder a construir biopolíticas de intervención del Estado sobre las poblaciones para controlar su natalidad, su morbilidad, sus nacimientos, etc. Eso es muy interesante. Entonces, esta organización del poder sobre la vida se tradujo en las disciplinas del cuerpo y en las políticas de regulación de las poblaciones. Su función es invadir la vida enteramente, dice Foucault. Aquí entendemos por qué las sociedades modernas son sociedades disciplinarias. Un poder que se utiliza ya no únicamente para reprimir a los seres humanos, sino para incitar y para producir lo real. Dos momentos entonces de formación de las sociedades disciplinarias permiten entender esto. Primero, en la época clásica, siglo XVII y XVIII, las disciplinas cerradas. Y luego a finales del siglo XVIII y XIX, las disciplinas se abren y el panóptico entonces aparece y se despliega por el diagrama social. Lo que quiere decir es que ese cambio de la visión de lo político hacia lo biopolítico genera la necesidad de la observación de las poblaciones. Ese tema de la observación de las poblaciones quiere decir que las disciplinas ya no se instalan en los individuos, sino que se vuelven sociales. Y cuando se vuelven sociales, se vuelven panópticas o panotistas. Es por eso viene ya Foucault a interesarte bastante, y es un capítulo para eso, Vigilar y Castigar, sobre ese tema del panóptico. Entonces, el poder disciplinario deviene panoptismo. La función principal del poder disciplinario es enderezar las conductas. La disciplina de fabricar a los individuos es un poder de ejercer o de ejercicio sobre los seres humanos. Si se compara con los rituales majestuosos de la soberanía en otros tiempos y sobre todo del despliegue del poder del Estado sobre las poblaciones de una manera diferente. Primero el Estado se hacía sentir sobre las poblaciones en el sentido de que podía disponer sobre la vida de ellas para la guerra, para la producción, etc. Ahora esa mirada del Estado cambia porque se trata de proteger las poblaciones porque son fuente de riqueza en el desarrollo del capitalismo. Y eso hace que surja o permite que emerja como tal la sociedad disciplinaria. Sociedad disciplinaria porque la disciplina es una cosa, las formas disciplinarias tienen su origen medieval en los conventos cristianos y sobre todo en las abadías cristianas, pero luego la sociedad disciplinaria está a la final del 18 y del 19 como un modelo que viene de allá, pero no de manera social, sino institucional. Ahora viene en el siglo XIX la disciplina como una expresión de la sociedad. O sea, hay un despliegue de lo disciplinar en el siglo XIX en la sociedad, surgiendo lo que llaman las sociedades disciplinarias, que van de la mano con el desarrollo del capitalismo y ponen estas sociedades disciplinarias en función de una táctica de poder que dan su máximo de identidad y cobertura, produciendo un crecimiento y un rendimiento efectivo de los aparatos donde se ejerce, en los aparatos pedagógicos, militares, industriales, médicos, etc. La idea es la intervención institucional sobre la población, la idea de la intervención institucional sobre el sujeto también y sobre los cuerpos. Circunstancias específicas rodean entonces a estas sociedades disciplinarias, circunstancias que tienen que ver con la historia. El crecimiento demográfico de finales del siglo XVIII exige fijar la población flotante. El crecimiento del aparato productivo exige hacer crecer la rentabilidad. El objetivo es intentar correlacionar población y producción. Estamos en este sentido entonces vinculados con lo que llaman la nueva cultura del capitalismo, una nueva expresión de las formas de dominación que aparecen en el desarrollo del capitalismo, sobre todo industrial, siglo XIX. Foucault entonces con las disciplinas irrumpen, dice, nuevas técnicas de poder que buscan primero la eficacia productiva y luego buscan la producción en todos los niveles. Producción de saber, producción de actitudes en la escuela, producción de salud en los hospitales, producción de fuerzas destructivas en el aparato militar. Eso también es clave. Igualmente las disciplinas intentan neutralizar los efectos del contrapoder, las revueltas y el levantamiento. Entonces las disciplinas van construyendo de alguna manera sus mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para contrarrestar las fuerzas que se vienen luego del ejercicio disciplinario.
que son las resistencias al poder, que se expresan con la revuelta y los levantamientos en todo nivel. Las disciplinas entonces intentan neutralizar estos levantamientos, estos contrapoderes, con diferentes dispositivos de control y sobre todo con los diferentes dispositivos de castigo, que es lo más importante. Las disciplinas también despliegan microfísicas del poder en el siglo XVIII, que descubren o de alguna manera inventan las formas de dominación en el plano del cuerpo, en el plano del sujeto. Entonces, desde ahí se inventa lo que es el desarrollo disciplinar, el control de los individuos. Estas disciplinas se han constituido en aparatos como el hospital, la cárcel, el ejército, los talleres productivos, etcétera, donde prácticamente se logra un conocimiento específico de ese ejercicio disciplinario y de poder en las instituciones. Ese ejercicio específico es la psiquiatría, la psicología infantil, la medicina clínica y sobre todo la racionalización del trabajo. Lo que dice Foucault aquí es que el ejercicio de la disciplina genera esos conocimientos. Esos conocimientos y esas ciencias no son más que el efecto del efecto del poder sobre los cuerpos y sobre los seres humanos en estas instituciones de control. Finalmente, entonces, Foucault construye una analítica del poder más que una teoría del poder. El poder es ante todo un ejercicio y el poder es ante todo un fenómeno inmanente al cuerpo social. Hay toda entonces una expresión microfísica del poder que irradia todo el cuerpo social, relaciones de poder que generan relaciones de resistencia. Entonces, a Foucault no le va a interesar esa mirada amplia y macro del poder, sino que él se instala ahí con la lupa arqueológica y para este caso genealógica más bien, de las microfísicas del poder. ¿Dónde están expresadas las microfísicas? En las relaciones sociales en el plano de lo micro, por ejemplo, las relaciones en la familia, las relaciones en el aparato escolar, las relaciones de pareja de carácter sentimental, las relaciones expresadas precisamente en la vida cotidiana y en expresiones que él va a denominar microfísicas. Eso es muy importante. Esas microfísicas generan de alguna manera unas expresiones de resistencia que se van a llamar micropolíticas de resistencia o micropolíticas de contrapoder. ¿De qué manera en el plano de lo micro hay unas relaciones de fuerza entre los sujetos donde uno intenta someter a los otros y conducir sus conductas y estos se resisten? Y este juego de relaciones de fuerza genera esa micropolítica de resistencia de aquellos que están sometidos. Pasamos entonces al segundo punto de este tema, que es la sociedad policial. En este tema de la sociedad policial, a Foucault le interesa es mirar el panóptico de Bentham como modelo explicativo de la sociedad disciplinaria de control. Entonces, Foucault construye un análisis de la arquitectura hospitalaria a finales del siglo XVIII y empieza a mirar de qué manera la mirada médica, la relación con relación al espacio y que se expresa, diríamos, en las construcciones hospitalarias, permite de alguna manera una construcción arquitectónica diferente, que para este caso lo que busca es la circulación del aire. Con relación a la arquitectura del aparato escolar, sobre todo la escuela militar, que la analiza en el año 1755, el tema de la exposición de los dormitorios. O sea, la arquitectura de estas instituciones se va viendo cómo se está transformando estas sociedades y cómo aparece de alguna manera una forma disciplinar de control de los cuerpos en la disposición de los dormitorios en esa arquitectura militar. La arquitectura y el urbanismo a finales del 18 se transforma también para buscar la movilidad. Estamos hablando de la ciudad. El problema de los espacios entonces aparece fundamental en ese concepto. Los médicos se especializan en el manejo y el control de la circulación y de los espacios. Entonces hay un poder médico que empieza a surgir ahí a finales del siglo XVIII que va a lanzar la figura del médico como una de las figuras del poder en la ciudad más importante, que es luego llamada el poder blanco, que es el poder del médico que va a transformar ya la medicina como una práctica particular discursiva a una medicina pública y salubrista, una medicina con todo su discurso, con toda su construcción discursiva y su práctica discursiva vinculada al Estado. ¿Para qué? Para controlar el cuerpo social. Es la medicina pública. El principio entonces del panóptico nos permite mirar, según Foucault, cómo en el siglo XIX se ha construido una sociedad panóptica. Panóptico es una tecnología del poder para
resolver el problema de la vigilancia, una tecnología del poder que se palpa en la arquitectura, sobre todo para entender que es a partir de las expresiones arquitectónicas, que es una misma expresión arquitectónica, una torre en el centro y alrededor de ella, aquí está el vigilante que no se ve, pero que está todo el día vigilando al loco, al prisionero, al escolar, al trabajador y al soldado. Es decir, es un mismo modelo aplicado a todas estas instituciones. Y eso es lo que Foucault desarrolla en Vigilar y Castigar. Bueno, ya pasamos al tercer punto, que es la micropolítica. Michel Foucault, entonces, plantea en un texto que llama El sujeto del poder, que ha habido en la historia política de Occidente 3 formas de lucha. La primera, la lucha contra la dominación religiosa e ideológica. La segunda, la lucha contra la explotación típica del siglo XIX. Estamos hablando de explotación capitalista. Y la tercera, que le llama más la atención a él, que es la lucha contra la sujeción. ¿Qué es la sujeción? El sometimiento a una identidad dispuesta, determinada desde un poder, desde un ejercicio de poder cultural que se ejerce e impide la libre realización del individuo. Eso se llama subjetivación. Es la sujeción, que es una forma de dominación, permite de alguna manera ser entendida por Foucault como un mecanismo para construir a los seres humanos como sujetos. Eso se va a llamar subjetivación. La subjetivación no es más que la forma en que el poder, a través de la sujeción, construye un individuo, lo construye como sujeto. Es decir, un sujeto alienado, un sujeto que tiene unos valores, un sujeto que tiene una perspectiva de la vida, que tiene de alguna manera una ambición en su vida. Eso es la ética. ¿Qué es la ética? Lo que permite que el sujeto se desarrolle como tal. Entonces, la sujeción permite unas éticas sobre los sujetos que de alguna manera obedecen a unos intereses de poder. Entonces, los sujetos hoy, dice Foucault, estamos hablando ya para los años 80, que es donde él desarrolla esa tercera propuesta, no son más que la expresión de lo que quieren los poderes hacer de los seres humanos, los poderes establecidos en la cultura, los poderes establecidos en la sociedad, que son poderes en este contexto del orden del capitalismo. Eso es claro. Bueno, listo. Entonces ya, para terminar, Foucault plantea el nuevo papel del intelectual. Él habla de dos intelectuales, el intelectual clásico universal, que es el intelectual moderno, según Kant, que es aquel que sabe de todo, ¿sí? Y que tiene respuestas para todas las preguntas. Es el típico intelectual universal kantiano y que se expresa en sus diferentes condiciones de universalidad. Frente a esto, Foucault va a proponer la figura del intelectual específico. El intelectual específico es aquel que solo sabe y solo controla una esfera de la realidad y sobre ella opera. Y sobre todo que el intelectual específico está de alguna manera vinculado a una estrategia de poder, vinculado a unos mecanismos y a unas estrategias de política, porque para él no hay intelectuales neutros. Frente a la figura del intelectual universal, Foucault antepone la figura del intelectual específico. Y para terminar, entonces, decimos que la micropolítica es exterior a lo político y anterior a la ley y anterior al Estado, y que no es más que la lucha minoritaria y secreta en los espacios de construcción del pensamiento de la afuera. Es decir, en este caso, la micropolítica no es más que una expresión política en las luchas que se instalan en el plano de lo micro y que de alguna manera tienen una trascendencia para los sujetos y para las sociedades, porque de una micropolítica, de una expresión micro de resistencia, puede surgir una gran expresión, una estrategia política contra la dominación en el plano social. Bueno, esto era lo que les quería decir hoy sobre ese texto de la problematización del poder, y que bueno, aquí está de todas maneras recogida en esta síntesis, donde yo intento de alguna manera cruzar todas esas variables que manejan esos textos que circulan con la pregunta sobre el poder en la obra de Foucault. En esa obra de Foucault, fundamentalmente, que viene en la segunda etapa epistemológica de él, que es la que viene de mayo del 68 hasta los años 80, y que él desarrolla en diferentes textos, sobre todo en lo que va a producir él ahí, el orden del discurso, la conferencia inaugural en el Colegio de Francia,
la verdad y la forma jurídica, las conferencias que él da en Brasil, y el libro Vigilar y Castigar, y luego el primer tomo de la historia de la sexualidad. Ya los cursos en el Colegio de Francia, entonces, que son publicados, ustedes saben que la obra Foucaultiana se divide en lo que se publica por parte del estudiante en los cursos en el Colegio de Francia y lo que él se ha sentado a producir como tal, como libros. Bien, listo. Entonces, hasta aquí entonces dejo este tema. Paso a que cada uno de ustedes entonces presente entonces su texto sobre